En las profundidades de las aguas turbias de la cuenca amazónica, algo se mueve como una sombra bajo la superficie. Silencioso, pesado, observando. Esta es la anaconda verde, un titán reptil y la serpiente más pesada del planeta. Si bien no ostenta el récord de mayor longitud, su enorme tamaño basta para convertir el río Amazonas en su coto de caza personal. Las anacondas pueden alcanzar más de 6 metros de longitud y pesar más de 225 kilogramos. Su piel verde oliva, con un patrón de óvalos negros, se mimetiza a la perfección con las riberas y los bosques inundados. Y saben cómo usar ese camuflaje. No persiguen, esperan. Inmóviles, con solo los ojos y las fosas nasales fuera del agua, atacan con una velocidad explosiva cuando la presa se acerca demasiado. ¿Y su menú? No es un buffet pequeño. Capibaras, caimanes, aves, tortugas e incluso jabalíes son presas válidas. Una vez envueltos en esos poderosos anillos, escapar es imposible. La anaconda no aplasta a su presa como un monstruo mítico, sino que la constriñe con una presión que corta la circulación y el aire en segundos. Luego viene la golondrina, de cabeza entera despacio. La serpiente desencaja sus mandíbulas, estira su piel y devora presas que parecen demasiado grandes para caber. A pesar de su reputación, los ataques a personas son extremadamente raros. Estas serpientes son tímidas por naturaleza, y cuando perciben algún peligro, se sumergen en el agua y desaparecen como humo. Sin embargo, las leyendas locales hablan de algo mucho más aterrador. En la tradición de la selva se habla de la Yakumama, una serpiente que se dice mide 30 metros de largo con el poder de tragarse barcos. Aunque ninguna evidencia científica confirma su existencia, los cuentos de esta bestia acuática persisten en pueblos a lo largo de la Amazonía. Algunos incluso afirman haber visto sus ondas surcando las tranquilas aguas al amanecer. La anaconda verde es más que un músculo y un mito. Desempeña un papel vital en el ecosistema amazónico, un depredador de primer nivel que mantiene el equilibrio de las poblaciones. Sin embargo, también es una criatura amenazada, con la deforestación reduciendo su hábitat y el tráfico ilegal de vida silvestre siempre acechando. Aún así, en los bosques inundados y los ríos serpenteantes, la anaconda sigue siendo un fantasma demasiado fuerte para ignorarlo, demasiado silencioso para atraparlo, y siempre justo donde menos lo esperas. A primera vista, la nutria gigante parece casi cómica. Largos bigotes, ojos redondos y chillidos juguetones que resuenan en los remansos del Amazonas. Pero tras ese rostro encantador se esconde uno de los depredadores más coordinados y despiadados de la selva tropical. Con casi 2 metros de largo y una mandíbula repleta de dientes afilados, la nutria gigante es todo menos dócil cuando se lanza a la caza. Estas criaturas viven en grupos familiares muy unidos, a menudo de hasta 10 miembros, y cazan juntos como una unidad militar. Hay estrategia, comunicación, tiempo. En cuestión de segundos, pueden acorralar peces, perseguir serpientes e incluso formar equipo para enfrentarse a presas más grandes que ellos. En combates 1 contra 1, se sabe que han perseguido caimanes y los han vencido. No es solo su fuerza bruta lo que los hace letales, es su forma de pensar y trabajar en equipo. Su rango vocal es uno de los más amplios del reino animal, con más de 20 sonidos distintos. Silban, ladran, gritan y pían en un flujo constante de parloteo que mantiene al grupo sincronizado mientras patrullan su territorio acuático. Y lo protegen ferozmente. Cuando los intrusos se acercan demasiado, estas nutrias no retroceden. Enseñan los dientes, inflan sus cuerpos y cargan sin dudarlo. Lo que las distingue no es solo su poder o velocidad, sino su inteligencia. Memorizan el río como un mapa, recuerdan los lugares de alimentación y saben cómo usar la corriente. Emboscan desde detrás de troncos, se sumergen debajo de las presas o trabajan en círculo para atrapar peces. Es quirúrgico. A pesar de su dominio, las nutrias gigantes están bajo una gran presión. La destrucción del hábitat, la minería ilegal de oro y la contaminación del agua han reducido drásticamente sus números. En algunas partes del Amazonas han desaparecido por completo. Pero donde las aguas corren claras y el bosque aún se mantiene, los lobos de río, como los llaman los lugareños, aún cazan con una precisión inquietante. Puede que parezcan sacados de una caricatura, pero una vez que ves a una manada abatir un pez adulto en menos de 30 segundos, queda claro, no es un animal adorable. Es uno de los cazadores más hábiles de la selva tropical y no teme demostrarlo. En los rincones más oscuros de las tranquilas aguas del Amazonas, donde la luz de la luna apenas roza la superficie, acecha algo ancestral. El caimán negro, una reliquia viviente y el indiscutible rey del río. No solo es grande, es colosal. Los machos adultos pueden medir más de 4,5 metros y se rumorea que gigantes superan los 6. Su piel acorazada es de un negro azabache. Sus ojos brillan como brasas en la oscuridad y su mordida puede quebrar huesos como si fueran ramas. Aunque se parezcan a sus primos más famosos, los caimanes negros son únicos.
A diferencia del caimán americano o el cocodrilo del Nilo, prefieren el aislamiento turbio de los profundos lagos amazónicos y los ríos de aguas tranquilas, cazando de noche y moviéndose en silencio. Sus mandíbulas están hechas para la emboscada. Una vez que fijan su objetivo, ya sea un capibara, un ciervo o incluso otro depredador, no hay escapatoria. Un golpe, una tirada mortal, se acabó. Pero lo que hace al caimán negro verdaderamente temible no es solo su tamaño o su mordida, es su aura. Los lugareños tratan a estos animales con profundo respeto. En las comunidades indígenas se dice que si miras fijamente a un caimán a los ojos, puede ver tu espíritu. Sea leyenda o no, una cosa es segura. En las aguas donde nada un caimán negro, todo lo demás se mantiene en vilo. Los caimanes jóvenes nacen en peligro. Aves, serpientes e incluso los de su propia especie los cazan. Pero los que sobreviven crecen rápido. Y una vez que alcanzan la edad adulta, hay pocas cosas en la Amazonía que puedan desafiarlos. Incluso los jaguares caminan con cuidado cerca de lagunas infestadas de caimanes. Como muchos depredadores de ápice, los caimanes negros ayudan a mantener el ecosistema en equilibrio. Eliminan a los enfermos, evitan que las poblaciones de presas se disparen y actúan como un barómetro de la salud del bosque. Pero han tenido sus propias batallas. Hace décadas fueron cazados hasta casi la extinción por su piel. Su estatus de protección y la conservación los han ayudado a recuperarse, pero en algunas zonas siguen siendo increíblemente raros. Hoy reinan de nuevo como silenciosos reyes de las aguas oscuras. No los verás venir, no los oirás moverse, pero si estás en sus dominios, sabrán que estás ahí. Si las películas de terror necesitaran un villano en la jungla, no tendrían que inventarlo. El ciempiés gigante amazónico ya existe, y es tan inquietante como suena. Con una longitud de hasta 35 centímetros y una velocidad inquietante, esta criatura caza de forma que parece sacada de la ciencia ficción. Sus patas no solo le sirven para correr, sino que también agarran, retuercen e inmovilizan a sus presas. Su cuerpo es acorazado, flexible y misteriosamente silencioso. Su color varía, tonos de rojo, marrón o negro, según donde se encuentre, pero la amenaza sigue siendo la misma. Y esas enormes pinzas frontales no solo son decorativas, inyectan veneno capaz de inactivar el sistema nervioso de animales mucho más grandes que el ciempiés. Es un depredador de emboscada con un menú que incluye ranas, insectos, lagartijas e incluso aves. Sí, aves. Hay casos confirmados de estos ciempiés trepando a los árboles, envolviéndose en aves que se posan y asestando un mordisco venenoso antes de devorarlas lentamente. Los humanos no están en el menú, pero los encuentros aún pueden salir mal. Una mordedura causa dolor intenso, hinchazón, náuseas y, en casos raros, reacciones más graves. Afortunadamente, estas criaturas no atacan sin provocación. Son tímidas y prefieren esconderse bajo rocas, troncos u hojarasca. Pero si te acercas demasiado, se encabritarán, expondrán sus colmillos y atacarán sin previo aviso. Lo que los hace aún más inquietantes es su durabilidad. Estos ciempiés son supervivientes. Se han adaptado a todo lo que la selva tropical les lanza: inundaciones, calor, competencia. Y aprenden rápido. Sus tácticas de caza cambian según el terreno y la presa. Excavan bajo tierra para sorprender a las lagartijas. Trepan a los árboles para atrapar murciélagos. Se deslizan en aguas poco profundas para cazar renacuajos. En la red de depredadores del Amazonas, el ciempiés gigante puede que no sea el más grande ni el más ruidoso, pero es uno de los más implacables. Ver uno en acción es como ver una criatura de otro mundo, moviéndose con propósito, precisión y absolutamente sin piedad. Puede que nunca la veas venir, una pequeña hormiga negra, no más larga que un clip, arrastrándose entre la maleza. Pero si cometes el error de pisar el territorio de una hormiga bala, la recordarás para siempre. Distribuida por las selvas amazónicas, la hormiga bala produce lo que los científicos consideran la picadura de insecto más dolorosa del mundo. Algunos la llaman la pistola eléctrica de la naturaleza. Otros la comparan con recibir un disparo, de ahí su nombre. El dolor no es solo agudo, es devastador. Una agonía ardiente y palpitante que se extiende por toda la extremidad y puede durar más de 24 horas. Las víctimas reportan incapacidad para sostener objetos, caminar o incluso hablar correctamente. No hay veneno que mate, no hay parálisis, solo dolor, puro y abrumador. A pesar de su temible reputación, las hormigas bala no son agresivas a menos que se las provoque. Viven en colonias cerca de las bases de los árboles y son ferozmente protectoras. Si te acercas demasiado, darán la alarma, no con sonidos, sino con feromonas que atraen a docenas más. Una picadura es mala, un enjambre, eso es una pesadilla. Las tribus locales de Brasil incluso usan hormigas bala en rituales tradicionales de iniciación. Jóvenes guerreros se ponen guantes tejidos con docenas de hormigas. Es una prueba de resistencia, fuerza y control mental, un rito que no deja a nadie indiferente. Pero las hormigas bala son más que una aterradora nota al pie en el ecosistema amazónico. Su veneno, llamado poneratoxina, ha atraído la atención de investigadores que buscan nuevas formas de bloquear las señales de dolor y comprender las vías nerviosas. Como siempre, la selva tropical esconde soluciones tras sus especies más peligrosas. No construyen nidos imponentes ni corren por los senderos en ejércitos.
Están escondidas, esperando, escondidas bajo las hojas o arrastrándose por los troncos de los árboles. Y si rozas una, en cuanto sientas la picadura, sabrás exactamente que te golpeó. Bajo la superficie de las tranquilas aguas del Amazonas se esconde una criatura que no muerde ni ataca, sino que electrocuta. La anguila eléctrica, larga y esbelta como una serpiente de agua, puede liberar impulsos eléctricos tan potentes que derriban a un caballo. A pesar de su nombre, no es una verdadera anguila, sino un tipo de pez cuchillo, uno que produce una descarga eléctrica tan fuerte que detiene a un depredador en seco. Utiliza órganos especializados a lo largo de su cuerpo para generar electricidad. Un conjunto controla la navegación y la comunicación, enviando señales de bajo voltaje como un radar. Pero cuando caza o se siente amenazada, activa el sistema de alto voltaje, liberando descargas de hasta 600 voltios. Es como sujetarse a un cable con corriente en medio de la selva. Las anguilas eléctricas pueden medir más de 2,5 metros y pesar unos 20 kilogramos. Suelen subir a la superficie para respirar. Respiran más oxígeno atmosférico que agua. Esto les permite sobrevivir en estanques turbios y pobres en oxígeno y en bosques inundados donde pocos depredadores se atreven a adentrarse. Su estrategia de caza es de pura precisión. Utilizan campos eléctricos para detectar presas en la oscuridad total. Luego, lanzan un pulso doble que aturde y desorienta. Los peces se congelan, las ranas flotan. Incluso los pequeños mamíferos que intentan escapar a través de aguas poco profundas pueden detenerse a mitad de carrera. En un comportamiento fascinante, se ha observado a las anguilas eléctricas curvar sus cuerpos en forma de U, atrapando a la presa entre la cabeza y la cola para intensificar la descarga. Los científicos comparan este movimiento con un taser biológico que no deja nada en pie. Aunque rara vez interactúan con las personas, entrar en su hábitat descalzo o atrapar una accidentalmente puede terminar mal. Hay registros de múltiples descargas que provocan ahogamiento, aunque las muertes son extremadamente raras. Son uno de los depredadores más extraños y peligrosos del Amazonas, no por los dientes o el veneno, sino porque portan un arma que ningún otro pez en la Tierra tiene: electricidad armada y perfeccionada. No hay ninguna advertencia, solo un susurro en el dosel, un destello de sombra moteada y luego nada. El jaguar no necesita perseguir, embosca y cuando ataca va directo al cráneo. A diferencia de los grandes felinos de otras partes del mundo, la mordedura del jaguar está diseñada para perforar el hueso. Tortugas, caimanes e incluso los cráneos más gruesos de sus presas caen en sus fauces con una facilidad escalofriante. Siendo el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo, el jaguar domina la selva amazónica como un fantasma. Robusto y musculoso, puede pesar hasta 115 kilogramos y saltar con una fuerza impactante. Su nombre proviene de la palabra indígena yaguareté, el que mata de un salto. Vagan solos, cubriendo amplios territorios y a menudo nadando a través de ríos en busca de presas. Sí, los jaguares son nadadores fuertes. Se deslizarán silenciosamente por bosques inundados, emboscando animales al borde del agua. Capibaras, ciervos, monos, tortugas. Nada está realmente seguro cuando un jaguar los acecha. Sus pelajes con puntos de roseta se funden con la paleta de verdes y dorados de la jungla, haciéndolos casi invisibles incluso a pocos metros de distancia. Y a diferencia de los leones o leopardos, cazan principalmente al amanecer o al anochecer, cuando la luz juega malas pasadas y las sombras dominan el suelo del bosque. Algo que distingue a los jaguares de otros felinos es su técnica de matanza. Mientras que la mayoría apunta a la garganta, los jaguares apuntan al cráneo. Lo muerden directamente apuntando al cerebro, un final rápido y eficiente para la presa. No es solo poder, es precisión. En la cultura pop, el jaguar ha aparecido como un símbolo de sigilo y elegancia, incluso apareciendo en juegos de acción y thrillers basados en la jungla. Pero aquí en el mundo real es más que un símbolo, es una fuerza viva de la naturaleza, hermosa, esquiva y perfectamente diseñada para gobernar la selva tropical. De dientes afilados y rápidas, las pirañas se han ganado una reputación temible y aunque Hollywood exagera, la verdadera historia es lo suficientemente intensa. Con mandíbulas como tijeras y dientes afilados como para desgarrar carne, las pirañas se encuentran entre los depredadores más efectivos del Amazonas. Pero su peligro no proviene de una sola, sino del grupo. Las pirañas de vientre rojo, las más conocidas de la especie, recorren los ríos en bancos que a veces cuentan con cientos de ejemplares. Son rápidas, agresivas y siempre alerta. Cuando el grupo se enfurece, ya sea por salpicaduras, sangre o un movimiento repentino, entran en lo que los investigadores llaman frenesí alimenticio. En esos momentos la presa puede ser despojada de sus huesos en minutos. ¿Qué desencadena el frenesí? No es locura, es estrategia. Las pirañas son increíblemente sensibles a los movimientos de las demás. Cuando una ataca, las demás la siguen. Esa reacción en cadena es lo que las hace aterradoras. No la fuerza de un mordisco, sino la velocidad de muchos. A pesar de su imagen, las pirañas comen principalmente peces, insectos y alguna que otra planta. De hecho, algunas especies son casi vegetarianas. Pero cuando baja el nivel del agua y escasea la comida, las cosas cambian. Es entonces cuando entran en modo de supervivencia y es entonces cuando ocurren los accidentes. Ganado atrapado en el río
un animal herido arrastrado río abajo. Sus dientes tienen la forma perfecta para cortar, con bordes entrelazados que forman una línea afilada como una navaja. Los pescadores en Brasil a menudo usan mandíbulas de pirañas como herramientas. Son así de precisas. Aún así, los ataques a personas son extremadamente raros y casi siempre no fatales. Aún así, nadie quiere estar en el agua cuando comienza un frenesí. El río puede parecer tranquilo, pero cuando las pirañas están cerca, el silencio puede convertirse en caos en un instante. No es más grande que una uva, pero sus colores son azul neón eléctrico, amarillo brillante, rojo sangre. La rana dardo venenosa no se esconde, se anuncia. Esos vívidos patrones son la señal de advertencia de la naturaleza. Tócame y te arrepentirás. Encontradas saltando entre la hojarasca húmeda del Amazonas, estas ranas son portadoras de algunas de las toxinas más potentes conocidas por la ciencia. La rana venenosa dorada, en particular, tiene suficiente poder químico en su piel para dañar gravemente a docenas de depredadores. Lo impactante es cómo llegó a ser así. Estas ranas no producen veneno por sí mismas, sino que lo absorben a través de su dieta, alimentándose de hormigas y escarabajos tóxicos en su hábitat natural. La toxina, conocida como batracotoxina, afecta nervios y músculos. No quema ni pica, sino que cortocircuita el sistema de control del cuerpo. Afortunadamente, las ranas criadas en cautiverio pierden su toxicidad, pero en la naturaleza están cargadas. Los indígenas han usado durante mucho tiempo el secreto de la rana para cazar. Frotaban suavemente las puntas de dardos a lo largo del lomo de la rana, convirtiendo los proyectiles comunes de cerbatana en armas de la selva con un poder de detención silencioso. Pero no todas las ranas dardo venenosas son mortales. De más de 170 especies, solo unas pocas tienen la fuerza suficiente para ser peligrosas. Aún así, sus colores son inconfundibles. Los científicos la llaman coloración aposemática, una advertencia que dice: no te metas conmigo. A pesar de su pequeño tamaño y su aspecto delicado, estas ranas son supervivientes. Crían a sus crías en pequeños charcos de agua acumulados en las hojas, protegen sus huevos e incluso alimentan a los renacuajos con huevos sin fertilizar. En el mundo de los depredadores del Amazonas, la rana dardo venenosa destaca inesperadamente, no por su tamaño ni su fuerza, sino por lo letal que puede ser algo tan pequeño y hermoso. En lo alto del suelo selvático, donde el sol se filtra a través del espeso dosel, el águila arpía aguarda. No es una vista común, estas rapaces son esquivas, pero cuando aparece, llama la atención. Con una envergadura de hasta 2 metros y un grosor similar al de una muñeca humana, el águila arpía no solo es grande, es una cazadora de peso pesado, armada con algunas de las garras más fuertes del mundo de las aves. Caza monos, perezosos, iguanas e incluso aves grandes, arrancándolas de los árboles con una rápida caída en picado. Puede ver presas a más de 60 metros de distancia y vuela casi en silencio a pesar de su tamaño. ¿Esas garras? Cada una tiene aproximadamente el tamaño de la garra de un oso grizzly y agarran con tanta fuerza que aplastan un hueso. Los fanáticos de la cultura pop podrían reconocer al águila arpía de videojuegos de fantasía o series animadas. Con su corona emplumada y su mirada feroz, parece demasiado mítica para ser real. Pero este depredador no es una fantasía. Es un auténtico guardián de los cielos y uno de los asesinos más hábiles del Amazonas. Arrastrándose entre hojas de plátano bajo troncos y dentro de botas, la araña errante no teje telarañas ni trampas. Vaga, rápida, agresiva y venenosa, es una de las arañas más peligrosas de la Tierra. Con patas que se extienden hasta 15 centímetros, es tan grande que te hace reflexionar. Pero no es el tamaño lo que la hace aterradora. Es la picadura. El veneno de la araña errante puede causar reacciones graves, dolor intenso, espasmos musculares y en algunos casos, parálisis temporal. Aunque la ayuda médica suele prevenir los peores resultados, su reputación le ha valido un lugar en el libro Guinness de los récords. Estas arañas son cazadoras nocturnas. No esperan a que su presa caiga en una trampa. La persiguen. Insectos, ranas, lagartijas. Si se mueve, es presa fácil. Y cuando se sienten amenazadas, se alzan sobre sus patas traseras, mostrando sus poderosos colmillos listos para atacar. A pesar del miedo, las arañas errantes contribuyen al control de las poblaciones de insectos. Aún así, si alguna vez estás en el Amazonas y ves una correteando cerca de tu campamento, no la ignores. Es casi invisible en el agua, no más largo que una cerilla, pero el candirú ha despertado más miedo que peces 10 veces más grandes. Un bagre parásito, el candirú suele apuntar a las branquias de peces más grandes, alimentándose de sangre. Pero lo que lo ha hecho infame es su supuesta atracción por los orificios humanos, una afirmación que se ha exagerado con los años, pero no es del todo un mito. Aunque los casos reales son extremadamente raros, la forma de aguja del candirú y su natación sigilosa lo convierten en materia de historias de terror alrededor de fogatas. Reacciona a los rastros químicos en el agua y, una vez que encuentra un huésped, se ancla con espinas y se alimenta de una manera increíblemente difícil de eliminar. Los lugareños saben que no deben meterse en ciertos tramos de agua sin protección. ¿Y los investigadores? Se acercan al candirú con cuidado.
No es un depredador en el sentido tradicional, pero sus métodos parasitarios son suficientes para mantenerlo en esta lista de las criaturas más inquietantes del Amazonas. No parece gran cosa, un extraño insecto con forma de escudo arrastrándose por la maleza. Pero la chinche asesina hace honor a su nombre con una eficacia brutal. Utiliza una pieza bucal afilada y afilada como una aguja para apuñalar a su presa e inyectar un cóctel de enzimas que licuan sus entrañas. Luego, la chinche sorbe los restos, parecidos a una sopa, dejando solo una cáscara vacía. Encontrados por toda la Amazonia, estos insectos cazan de todo, desde orugas hasta arañas. Algunas especies incluso llevan los restos ahuecados de sus presas pasadas en la espalda como camuflaje, un disfraz mórbido que también sirve de protección. No todas las chinches asesinas son peligrosas para los humanos, pero algunas especies pueden transmitir la enfermedad de Chagas, una enfermedad grave transmitida por la llamada chinche besucona. Las picaduras son raras, pero el riesgo es tan real que es necesario mantener la hamaca cerrada y el saco de dormir sellado. Sobre tu cabeza enredada en enredaderas y ramas de árboles, la boa arborícola amazónica espera. Esta serpiente no es enorme como la anaconda, pero es experta en sigilo. Enroscada firmemente en una rama, se mimetiza perfectamente con la textura del bosque, atacando con la velocidad del rayo a todo lo que se acerca demasiado. Es una constrictora sin veneno, solo puro músculo. La boa arborícola atrapa pájaros, murciélagos y roedores arborícolas en pleno movimiento, los envuelve en un instante y los aprieta hasta que termina la lucha. Luego se traga su comida entera y se retira al verde. Lo que hace a esta especie especialmente interesante es su variación de color. Algunas son de un rojo intenso, otras casi doradas, y algunas adquieren un tono verde musgo que las hace desaparecer en el dosel. No son peligrosas para los humanos, pero la velocidad y el poder que demuestran en las copas de los árboles son increíbles. Si alguna vez estás caminando en el Amazonas y sientes que algo te observa desde arriba, podría ser este cazador silencioso. En lo profundo de la selva amazónica, donde el peligro acecha en cada sombra, una diminuta criatura ha desarrollado un increíble truco de supervivencia. Conoce a la Hemeroplanes triptolemus, una oruga con un disfraz tan convincente que puede hacer huir incluso a los depredadores más audaces. A primera vista parece inofensiva, mimetizándose con hojas y ramas, pero cuando se siente amenazada, algo increíble sucede. En un instante, la oruga infla su cuerpo, reorganizando su forma para revelar marcas y texturas que la hacen parecer una serpiente venenosa. Su cabeza se transforma, parecen aparecer escamas y unas manchas oscuras crean la ilusión de ojos amenazadores que le devuelven la mirada. Por si fuera poco, incluso imita el movimiento de una serpiente, encabritándose y atacando como si estuviera lista para morder. Para depredadores como las aves, esta ilusión es aterradora. Una pequeña y sabrosa oruga se transforma de repente en lo que parece un reptil letal. La mayoría de los atacantes dudan lo suficiente como para que la oruga escape. El truco funciona tan bien que esta especie prospera, evitando el destino de tantos otros insectos indefensos. Este nivel de mimetismo es poco común. Muchos insectos usan camuflaje, pero pocos pueden cambiar su apariencia por completo para parecer una criatura completamente diferente. Es un ejemplo perfecto de cómo la evolución perfecciona las habilidades de supervivencia en la incansable lucha del Amazonas por la supervivencia. Aquí cada animal tiene que ir un paso por delante, y el Hemeroplanes triptolemus demuestra que, a veces, la mejor defensa es un buen disfraz. En lo profundo del corazón del Amazonas, oculto bajo el denso dosel, donde pocos se atreven a aventurarse, se han transmitido de generación en generación rumores sobre una bestia aterradora, el mapinguari, una criatura tan extraña y temible que incluso los exploradores más aguerridos de la selva dudan en descartar las historias. No se trata de un mito cualquiera. Testigos, cazadores, aldeanos e incluso científicos han descrito algo enorme, algo antinatural. Se dice que la criatura mide más de 2,1 metros de altura y está cubierta de un pelaje espeso y enmarañado. Algunos dicen que se asemeja a un perezoso gigante, mientras que otros insisten en que camina como un hombre, dejando enormes huellas en el lodo de la selva. Pero la parte más inquietante, su boca. No donde uno esperaría, sino en su estómago, llena de dientes afilados. Quienes afirman haberlo visto dicen que emite un rugido espeluznante que resuena a kilómetros de distancia. La leyenda dice que el mapinguari es casi imposible de matar. Supuestamente las balas rebotan en su gruesa piel y las flechas apenas lo frenan. Algunos creen que es un perezoso terrestre superviviente, una bestia prehistórica que se suponía desapareció hace miles de años. Otros dicen que es un guardián del bosque que castiga a quienes dañan la selva. A pesar de innumerables búsquedas, no se ha encontrado ninguna evidencia contundente. Pero en lo profundo de la Amazonia, donde se siguen descubriendo nuevas especies cada año, ¿quién puede decir que algo tan extraño no podría existir? Ya sea que mapinguari sea una reliquia perdida del pasado o simplemente una leyenda inquietante, una cosa es segura: la selva tropical aún está llena de misterios que esperan ser descubiertos.
En las turbias aguas del Amazonas, donde el río se traga la selva con sus interminables corrientes, acecha un verdadero gigante. La anaconda verde, la serpiente más pesada de la tierra, se mueve silenciosamente bajo la superficie, esperando. A diferencia de la mayoría de las serpientes que dependen del veneno, esta bestia solo necesita su fuerza bruta. Se enrosca alrededor de su presa con una fuerza aplastante, apretándola hasta que no haya escapatoria. Y miren esto, un pescador, en lo profundo del Amazonas, levantando lo que parece una presa imposible, con una enorme anaconda sobre sus hombros. Esto no es ficción. Los lugareños que comparten el río con estas criaturas tienen historias que harían que cualquiera lo pensara 2 veces antes de adentrarse en estas aguas. Algunas anacondas llegan a pesar más de 225 kilogramos, medir más de 7,6 metros de largo y ser tan gruesas como la cintura de un hombre adulto. A pesar de su monstruoso tamaño, siguen siendo maestras del sigilo. Una anaconda adulta puede permanecer sumergida durante casi 10 minutos esperando una comida desprevenida. Capibaras, caimanes e incluso jaguares han sido víctimas. Pero aquí está la parte más sorprendente. Estos gigantes no son los despiadados depredadores que muchos creen. Rara vez representan una amenaza para los humanos, prefiriendo permanecer ocultos en las profundidades de los ríos de la selva tropical. Las leyendas hablan de anacondas incluso más grandes de lo que la ciencia ha registrado, serpientes tan enormes que podrían volcar barcos. Pero independientemente de que estos gigantes sean reales o simplemente parte del folclore de la jungla, una cosa es segura: el Amazonas pertenece a la anaconda, una gobernante del agua como ninguna otra. El Amazonas está lleno de criaturas que se arrastran, nadan e incluso vuelan, pero ¿y si los árboles también pudieran moverse? En lo profundo de la selva tropical existe una especie de palmera que, según los lugareños, puede caminar para encontrar un mejor lugar donde crecer. Se llama Socratea exorrhiza, más conocida como la palmera caminante. Al principio parece un árbol cualquiera, pero en su base, largas raíces, parecidas a zancos, se extienden hacia afuera, casi como patas. No son solo para adornar. Cuando el árbol percibe falta de luz solar o el suelo se vuelve inestable, puede cambiar lentamente de posición, desarrollando nuevas raíces en una dirección mientras abandona las antiguas. Algunos científicos argumentan que este movimiento es demasiado lento para ser significativo, pero otros creen que permite al árbol avanzar 1 centímetro hacia un lugar más favorable, algo casi inaudito en el mundo vegetal. Imaginemos un bosque entero de árboles que con el tiempo se desplazan por la selva como una migración silenciosa. Y hablando de plantas que desafían las expectativas, hablemos de una que cambió el curso de la historia de la humanidad. Escondido entre la densa vegetación amazónica crece un árbol con un secreto encerrado en su fruto, un secreto que un día se convertiría en uno de los alimentos más queridos del mundo. Mucho antes de que llenara barras de chocolate y postres sofisticados, el chocolate tenía una función muy distinta. Los primeros árboles de cacao no brotaron en México ni Centroamérica, sino en las profundidades de la cuenca amazónica. Estos árboles producían vainas llenas de semillas amargas que las tribus indígenas aprendieron a usar de forma poderosa. Mucho antes de la introducción del azúcar, los granos se molían y se mezclaban con agua para crear una bebida energizante, casi mística. Algunas culturas amazónicas creían que el cacao tenía propiedades espirituales y lo utilizaban en rituales y ceremonias. Cuando los mayas y los aztecas lo adoptaron posteriormente, lo llamaron la bebida de los dioses, pero sus orígenes se remontan a la húmeda selva tropical donde maduraron las primeras vainas de cacao. El cacao todavía se cosecha en la Amazonía hoy en día, pero comparte la selva con otra planta mucho menos dulce y mucho más peligrosa. Esta planta ha sido responsable tanto de la muerte como de la salvación. Durante siglos, guerreros y cazadores han cubierto sus armas con una sustancia tan potente que puede abatir a un jaguar adulto en segundos. Algunas de las armas más temidas de la Amazonia no están hechas de acero, provienen directamente de la propia selva tropical. En lo profundo de la selva crece la Chondrodendron tomentosum, una enredadera que a simple vista parece común, pero la savia extraída de sus hojas y corteza es todo menos inofensiva. Las tribus indígenas descubrieron hace mucho tiempo que el curare, como se le llama, podía paralizar a sus presas al instante. Los dardos con esta toxina podían abatir monos, aves e incluso animales grandes con una eficacia aterradora. Una vez en el torrente sanguíneo, el curare bloquea la conexión entre el cerebro y los músculos, causando parálisis hasta que la víctima ya no puede respirar. Durante siglos el curare fue temido, pero en un extraño giro, lo que una vez fue un arma mortal se convirtió en un avance médico. Los científicos que estudiaban los efectos del curare encontraron maneras de usarlo en dosis controladas durante las cirugías, ayudando a los pacientes a someterse a procedimientos complejos sin dolor ni movimientos innecesarios. Un veneno convertido en salvavidas. La Amazonia tiene una forma de sorprender incluso a los expertos, y no son solo las plantas y los animales los que guardan secretos. Debajo del suelo del bosque, oculto bajo gruesas capas de vegetación, se esconde algo aún más asombroso, una prueba de que antiguas civilizaciones prosperaron en lugares que nunca imaginamos.
Durante siglos se creyó que la Amazonia era una tierra virgen, un lugar donde solo habían vivido tribus indígenas dispersas. Pero descubrimientos recientes cuentan una historia diferente, una que reescribe la historia. Bajo la espesa cubierta selvática, los arqueólogos han descubierto enormes ciudades antiguas ocultas durante siglos. Mediante tecnología LIDAR que escanea la vegetación para revelar las estructuras subterráneas, los científicos han cartografiado enormes centros urbanos con carreteras, plazas y complejos sistemas de drenaje. Algunas de estas ruinas pertenecen a la civilización Kujikugu, una vasta sociedad que pudo haber albergado a cientos de miles de personas. No eran simples aldeas, sino metrópolis bien planificadas, construidas mucho antes de que los exploradores europeos llegaran a Sudamérica. Lo que hace este descubrimiento aún más asombroso es la rapidez con la que la naturaleza recuperó estas ciudades perdidas. A diferencia de las pirámides de piedra de los mayas o los incas, las civilizaciones amazónicas construyeron gran parte de su infraestructura con madera y tierra, materiales que desaparecieron rápidamente bajo la implacable vegetación de la selva. La propia Amazonía contribuyó a ocultar su existencia, borrando sus ciudades de la vista, pero no de la historia. Ahora, con nuevos descubrimientos cada año, los científicos se están dando cuenta de que la Amazonía no siempre fue la naturaleza salvaje que alguna vez imaginaron. Fue el hogar de culturas sofisticadas que encontraron la manera de prosperar en un entorno que aún desafía la supervivencia moderna. Incluso hoy, la selva continúa revelando sus maravillas ocultas, no solo bajo tierra, sino también en las mismas plantas que flotan en su superficie. Una hoja flotante no parece capaz de soportar mucho peso, pero en la Amazonia incluso las plantas pueden superar las expectativas. Victoria amazónica, el nenúfar gigante, no se parece a nada que se encuentre en un estanque común. Sus enormes hojas circulares pueden alcanzar hasta 3 metros de diámetro, lo que las convierte en unas de las hojas flotantes más grandes del mundo. La verdadera sorpresa llega al ver su resistencia. Increíblemente, estas hojas pueden soportar el peso de un niño o incluso de un adulto pequeño sin hundirse. ¿Cómo es posible? El secreto reside en sus bolsas de aire ocultas y en una intrincada estructura subyacente similar a una costilla, que distribuye uniformemente el peso sobre la superficie. Esta ingeniería natural es tan efectiva que los científicos la han estudiado para su aplicación en arquitectura ligera y estructuras flotantes. Más allá de su gran tamaño, estos lirios también son maestros de la supervivencia. Sus enormes hojas compiten con otras plantas acuáticas por la luz solar, impidiéndoles crecer. Por la noche, las flores florecen en un espectáculo espectacular, cambiando de blanco a rosa en 48 horas. Este cambio de color es un ingenioso truco para atraer a los escarabajos, que las polinizan antes de que las flores se hundan de nuevo bajo el agua. El Amazonas está lleno de sorpresas, desde árboles que caminan hasta plantas que pueden albergar a un niño, pero no todas sus maravillas se encuentran sobre la superficie. Bajo las turbias aguas donde el río Amazonas se encuentra con el Atlántico, se ha descubierto un impresionante mundo oculto, uno que nadie creía que pudiera existir. Durante décadas, los científicos consideraron que la desembocadura del río Amazonas era un lugar terrible para los arrecifes de coral. Con tanto sedimento vertiéndose al océano, las condiciones parecían demasiado duras para que cualquier criatura delicada sobreviviera. Pero en 2016 se descubrió un ecosistema completamente nuevo bajo las olas, un extenso arrecife de coral que había pasado desapercibido durante siglos. Con una extensión de más de 965 kilómetros, este paraíso submarino es único en la Tierra. En lugar de prosperar en aguas cristalinas y soleadas, estos corales se han adaptado a vivir en entornos ricos en nutrientes y con poca luz, sobreviviendo en condiciones que normalmente matarían a los corales en otros lugares. Lo que hace que este arrecife sea aún más fascinante es su singular vida marina. Los investigadores ya han identificado especies nunca antes vistas, incluyendo nuevos tipos de esponjas, peces e incluso bacterias con potencial farmacéutico. Pero a pesar de su impresionante belleza e importancia científica, el arrecife amazónico enfrenta una seria amenaza. Las compañías petroleras han estado presionando para realizar perforaciones en la región, poniendo en riesgo este delicado ecosistema incluso antes de que comencemos a comprenderlo. La Amazonia está llena de sorpresas, desde árboles gigantes que se desplazan hasta ciudades ocultas bajo la selva. Pero incluso en las profundidades del océano continúa revelando secretos que nadie esperaba. La mayoría de la gente piensa en las termitas como insectos diminutos y destructivos, pero en la Amazonia son algo mucho más impresionante. Aquí, estas criaturas no solo construyen nidos, sino que construyen enormes ciudades que pueden superar los 6 metros de altura, superando a la mayoría de las personas. Estos imponentes montículos, construidos con tierra endurecida, saliva y materia orgánica, se encuentran entre las obras de ingeniería natural más impresionantes de la Tierra. No son simples montones de tierra al azar.
En su interior cuentan con una compleja red de túneles, conductos de ventilación y cámaras de cultivo, donde las termitas cultivan sus propios hongos para alimentarse. Cada montículo funciona como una metrópolis autosuficiente, albergando millones de termitas que trabajan juntas con absoluta precisión. Algunas de estas estructuras tienen miles de años, lo que significa que las mismas colonias de termitas han estado activas durante siglos, manteniendo sus hogares con esmero. La disposición es tan eficiente que los arquitectos han estudiado los montículos de termitas en busca de inspiración para diseñar edificios sostenibles que regulen la temperatura de forma natural, tal como lo hacen las termitas. Y algo aún más impactante, científicos descubrieron recientemente una zona en Brasil cubierta por más de 200 millones de montículos de termitas repartidos en una extensión tan grande como Gran Bretaña. Estas imponentes estructuras habían pasado desapercibidas durante siglos, ocultas bajo el dosel forestal. La Amazonia nunca deja de sorprender y algunos de sus mayores misterios solo se pueden ver desde arriba. Durante siglos, las historias de extrañas formas talladas en la tierra han circulado entre las tribus locales, pero no fue hasta la difusión de las imágenes satelitales que se reveló su escala real. Más de 450 geoglifos gigantescos, algunos con círculos perfectos, cuadrados y patrones intrincados, se han descubierto bajo la selva amazónica. Estas antiguas formaciones de tierra, conocidas como geoglifos, se extienden por el norte de Brasil y Bolivia, ocultas durante siglos bajo la densa vegetación. Algunos de ellos tienen más de 2000 años de antigüedad, construidos por civilizaciones cuya identidad permanece en gran parte desconocida. A diferencia de las famosas líneas de Nazca en Perú, que fueron grabadas en llanuras desérticas, estos geoglifos fueron cuidadosamente moldeados mediante la limpieza y reorganización del suelo, creando diseños a gran escala que solo podían apreciarse en su totalidad desde arriba. El verdadero misterio, nadie sabe exactamente por qué se construyeron. Algunos creen que tenían fines ceremoniales, otros que marcaban importantes lugares de reunión, y algunos investigadores sugieren que podrían haber sido utilizados para observaciones astronómicas. Lo que es aún más asombroso es que su descubrimiento desafía la creencia arraigada de que la Amazonía era un desierto intacto antes del contacto europeo. Estas formaciones masivas sugieren que civilizaciones avanzadas alguna vez prosperaron aquí, moldeando la tierra de maneras que apenas comenzamos a comprender. Pero mientras algunas civilizaciones antiguas dejaron rastros visibles de su existencia, otras permanecen ocultas, completamente separadas de la sociedad moderna. En lo profundo de la selva amazónica, donde incluso los exploradores más experimentados temen adentrarse, habitan pueblos que jamás han tenido contacto con el mundo exterior. Viven como sus antepasados hace cientos, si no miles, de años cazando, pescando y recolectando de la tierra sin ninguna influencia de la civilización moderna. Estas son las tribus no contactadas de la Amazonía, algunas de las últimas sociedades humanas verdaderamente aisladas de la tierra. Se estima que aún existen más de 100 de estas tribus, principalmente en Brasil y Perú, que evitan el contacto por diversas razones, a menudo por miedo a las enfermedades, la violencia o la destrucción causada por foráneos. Los primeros atisbos de algunas de estas tribus surgieron a partir de imágenes aéreas que mostraban a pequeños grupos de personas observando conmocionadas aviones o drones, claramente desconectadas de la tecnología. Otras fueron descubiertas solo cuando madereros o cazadores furtivos se acercaron demasiado a sus territorios. Desde entonces, gobiernos y grupos conservacionistas han trabajado para proteger a estas comunidades declarando zonas de no contacto, restringiendo el acceso de forasteros a sus tierras. Sin embargo, su supervivencia sigue siendo frágil. La tala ilegal, el acaparamiento de tierras y el narcotráfico continúan adentrándose en la selva, amenazando su modo de vida. A pesar de vivir aisladas, estas tribus poseen un vasto conocimiento sobre la selva tropical, desde plantas medicinales hasta técnicas de supervivencia que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Son la prueba viviente de que la humanidad ha encontrado formas de adaptarse a los entornos más extremos de la Tierra. En lo alto de la cordillera de los Andes, a miles de metros sobre el nivel del mar, los científicos han hecho un descubrimiento que parece imposible. Peces fosilizados incrustados en la roca. No se trata de peces cualquiera, son antiguas especies amazónicas que vivieron hace millones de años, en una época en que la Amazonía no era una selva tropical, sino parte de un inmenso mar interior. La sola idea de que peces que una vez nadaron en aguas cálidas y tropicales ahora estén atrapados en piedras en las cimas de las montañas es asombrosa. Pero es la clave de un cambio radical en la historia de la Tierra. Mucho antes de que existiera el río Amazonas, gran parte de lo que hoy es la selva tropical estaba sumergida bajo un enorme humedal prehistórico, conectado con el Caribe. Los fósiles de peces encontrados en los Andes demuestran que esta región alguna vez estuvo bajo el agua. Durante millones de años, a medida que las placas tectónicas se desplazaron y los Andes comenzaron a elevarse, la Tierra se elevó, separando la Amazonía del mar. Como resultado, se formaron los sistemas de agua dulce que vemos hoy, incluido el río Amazonas, lo que obligó a las especies marinas a adaptarse o desaparecer. Esta antigua transformación transformó la Amazonia en lo que es hoy, un mundo
mundo repleto de criaturas que parecen desafiar las reglas de la evolución. Algunas de estas criaturas son tan extrañas que parecen de otro planeta. En las densas sombras del denso follaje del Amazonas, una diminuta criatura yace inmóvil sobre una hoja. Puede que al principio pase desapercibida, pero si la observas con atención verás algo extraño. Esta rana es casi completamente transparente. Conoce a la rana de cristal, una especie con una piel tan transparente que puedes ver su corazón latiendo dentro de su pecho. Todo, desde sus intestinos hasta sus diminutos huesos, es visible bajo la delicada superficie verde, lo que la convierte en uno de los anfibios más inusuales de la naturaleza. Pero, ¿por qué se ve así? Los científicos creen que la transparencia ayuda a la rana de cristal a evadir a los depredadores. Cuando se posa en una hoja, la luz atraviesa su cuerpo, mimetizándose casi a la perfección con el entorno. Este camuflaje natural es tan efectivo que incluso los depredadores más hábiles tienen dificultades para detectarla. Algunas especies de ranas de cristal van un paso más allá, cubriendo sus brillantes corazones rojos con una capa reflectante cuando duermen, lo que las hace aún más difíciles de detectar. A pesar de su apariencia fantasmal, estas ranas desempeñan un papel importante en el ecosistema. Prosperan cerca de arroyos limpios y de corriente rápida, y su presencia suele ser señal de una selva tropical saludable. Pero con la deforestación y la contaminación amenazando sus hábitats, las ranas de cristal son cada vez más difíciles de encontrar. En la Amazonía, la supervivencia es un desafío constante, y no solo para los animales. Algunas partes de la selva misma parecen igual de peligrosas. En lo profundo de la selva peruana hay un río tan caliente que todo lo que cae en él se cocina vivo. Un río que hierve como una olla de agua en una estufa. Parece mitológico, pero en la Amazonía peruana este extraño fenómeno es completamente real. Conocido como el Shanay Timpishka o río hirviente, este cuerpo de agua humeante alcanza temperaturas superiores a los 93 grados Celsius, una temperatura tan alta que podría matar a cualquier animal que tenga la mala suerte de caer en él. Se han encontrado aves, lagartijas e incluso criaturas más grandes como monos con sus cuerpos literalmente cocidos por el calor. A diferencia de la mayoría de las aguas termales que se encuentran cerca de la actividad volcánica, este río se encuentra a cientos de kilómetros de cualquier volcán. Esto dejó a los científicos perplejos durante años. ¿De dónde proviene el calor? Las investigaciones finalmente revelaron que el río se calienta por la actividad geotérmica en las profundidades del subsuelo, donde el agua sobrecalentada asciende por grietas en la superficie de la Tierra, derramándose en el río y convirtiéndolo en un caldero natural. El río hirviente es sagrado para las comunidades indígenas locales, quienes desde hace mucho tiempo creen que posee poderes místicos. Los chamanes usan sus aguas en la medicina tradicional, y la selva tropical circundante está repleta de plantas medicinales que han formado parte de sus prácticas curativas durante generaciones. Es otro ejemplo más de la capacidad de la Amazonia para sorprender y mistificar, revelando lo inesperado a cada paso. Incluso en los ríos acechan criaturas extrañas e inusuales, algunas con dientes que parecen inquietantemente familiares. El Amazonas alberga algunos de los peces más aterradores del mundo, pero pocos son tan inquietantes como el pacú. A simple vista parece un pariente cercano de la piraña, con un cuerpo ancho y poderoso y aletas afiladas, pero cuando abre la boca lo que se ve es profundamente perturbador. En lugar de los colmillos afilados de una piraña, el pacú tiene dientes cuadrados, parecidos a los humanos, inquietantemente similares a los de nuestra propia boca. ¿Por qué un pez necesita dientes así? A diferencia de sus primos carnívoros, las pirañas, el pacú se alimenta principalmente de plantas, triturando nueces y semillas que caen de los árboles al agua. Sus fuertes dientes planos le ayudan a triturar conchas duras y materia vegetal fibrosa. Sin embargo, los pacúes no son completamente inofensivos. En raras ocasiones se sabe que muerden a pescadores que los manipulan con descuido, lo que ha dado lugar a historias disparatadas y a menudo exageradas sobre su supuesta agresividad. A pesar de su aspecto espeluznante, los pacúes desempeñan un papel importante en el ecosistema del Amazonas. Su dieta ayuda a dispersar las semillas, actuando como un importante vínculo entre el bosque y los ríos. Pero también se han convertido en un problema fuera de la Amazonía. Liberados accidentalmente en vías fluviales de todo el mundo, los pacús se han extendido a lugares como Estados Unidos, donde han sorprendido a los pescadores que no esperaban un pez con la boca llena de dientes parecidos a los humanos. La Amazonía nunca se queda sin sorpresas. Desde criaturas marinas fosilizadas en las montañas hasta ríos hirvientes, ranas transparentes y peces con una extraña apariencia humana, es un lugar donde la evolución desafía los límites de lo posible, y con tanto aún sin explorar, quién sabe qué otros secretos esperan ser descubiertos. Esta cosa parece un fantasma flotante, casi invisible en el agua con largos tentáculos colgantes y un cuerpo acampanado, transparente como el cristal. Pero la cubomedusa no es una simple y delicada vagabunda oceánica. Es una de las criaturas más venenosas del mundo y no necesita perseguirte. Tú vas a por ella.
Presente principalmente en las cálidas aguas costeras del Indo-Pacífico, especialmente alrededor del norte de Australia, la cubomedusa tiene una reputación que incluso los tiburones respetan. Lo que la hace aterradora no es solo su veneno, sino su rapidez de acción. En cuestión de segundos comienza a atacar el corazón, el sistema nervioso y la piel. El dolor es inmediato e intenso. Los nadadores que han rozado esos tentáculos lo describen como una quemadura y una descarga eléctrica a la vez. Algunos incluso entran en pánico y pierden el conocimiento en el agua. Así de fuerte es su picadura. Cada cubomedusa tiene hasta 60 tentáculos y puede alcanzar casi 3 metros de largo. Están revestidos de millones de diminutos arpones llamados nematocistos y se activan con el más mínimo contacto. Y aquí está el giro. Esta medusa sí puede verte. Tiene 24 ojos agrupados en grupos y son sorprendentemente complejos para un animal sin cerebro. No flota sin rumbo. Se mueve con un propósito, navegando por aguas poco profundas, a veces cerca de la costa. No existe un antídoto que revierta los efectos por completo. A menudo se usa vinagre para evitar que el veneno se propague más, y los investigadores han desarrollado trajes de protección para buceadores y nadadores en zonas de alto riesgo. Los lugareños saben arrastrar los pies al caminar en aguas poco profundas para evitar rozar uno. A pesar de su capacidad mortal, la cubomedusa aún se está estudiando. Los científicos intentan comprender cómo su veneno funciona con tanta rapidez y precisión. Sus tentáculos pueden matar peces al instante, pero la medusa los usa con precisión. No es un caos, es un objetivo. Y a pesar de toda la investigación, todavía no hay una respuesta clara a cómo una criatura tan simple puede producir efectos biológicos tan complejos. Este no es el típico bicho espeluznante. El ciempiés gigante, conocido científicamente como Scolopendra gigantea, parece salido de una película de terror y en cierto modo lo hizo. Encontrado en partes de Sudamérica y el Caribe, este enorme depredador puede crecer más de 30 centímetros de largo y viene equipado con docenas de patas afiladas, cada una con ganchos en las puntas que le ayudan a agarrar a su presa como una máquina de agarre viviente. Y aquí es donde se vuelve salvaje. Este ciempiés caza vertebrados, no insectos, no gusanos. Estamos hablando de ratones, ranas, lagartijas, incluso pequeños pájaros y murciélagos. Trepa por las paredes de las cuevas para atrapar presas en pleno vuelo. Lo que lo hace tan peligroso es su veneno. Liberado a través de patas modificadas llamadas forcípulas, el veneno abruma rápidamente el sistema nervioso, paralizando al objetivo antes de ser devorado. Esto es puro músculo y veneno en un cuerpo resbaladizo y acorazado. No solo inyecta veneno, sino que lo sujeta con una fuerza aterradora, envolviéndolo alrededor de su presa como una abrazadera. Los científicos han estudiado su mordedura y han descubierto que el veneno contiene un complejo cóctel de toxinas que atacan tanto la función nerviosa como la muscular. Aunque no suele ser mortal para los humanos, la picadura es extremadamente dolorosa, a menudo descrita como ardor, punzadas y calambres, todo a la vez. Incluso los depredadores más duros lo piensan 2 veces antes de meterse con él. El cuerpo similar a una armadura del ciempiés y su comportamiento agresivo lo convierten en un superviviente. No tiene miedo de defenderse. Y sí, es rápido. Más rápido de lo que esperarías de algo que se desliza por el suelo del bosque con docenas de patas temblorosas. Esta criatura es una versión del mundo real de algo que esperarías ver en una serie de ciencia ficción como Stranger Things. No solo existe, prospera y nos recuerda que el veneno no se limita a las serpientes y las medusas. A veces viene arrastrándose. El taipán del interior posee el veneno más letal de cualquier serpiente en la Tierra, pero lo más probable es que nunca te encuentres con uno. Esta serpiente altamente solitaria vive en las zonas remotas y áridas del centro de Australia, lejos de pueblos y ciudades. Es tímida, tranquila y no quiere tener nada que ver contigo. Pero si mordiera, el veneno podría acabar con una vida en menos de una hora. Una sola mordedura del taipán del interior contiene suficiente neurotoxina y miotoxina para matar a docenas de humanos. Su veneno actúa con increíble eficiencia, desactivando nervios, dañando músculos y destrozando los sistemas de coagulación sanguínea. El efecto es tan rápido y severo que se ha convertido en el estándar de oro en la investigación de venenos. Sin embargo, a pesar de su poder, el taipán del interior no es agresivo, evita la confrontación y casi no se producen mordeduras en la naturaleza. De hecho, casi todas las mordeduras registradas ocurrieron en entornos controlados con cuidadores profesionales. Esta serpiente no quiere pelear, solo quiere vivir. Su cuerpo es de color marrón oliva polvoriento, que combina perfectamente con la arcilla seca y el suelo agrietado de su hogar en el desierto. Y no es solo su veneno lo que es eficiente, la serpiente en sí es un depredador de precisión. Asesta múltiples ataques en un instante y espera a que el veneno haga su efecto. Lo más fascinante es cómo esta serpiente evolucionó hasta ser tan tóxica sin representar una amenaza para los humanos. Los científicos aún estudian cómo su veneno interactúa con los diferentes sistemas del cuerpo. Es un arma biológica perfeccionada, pero manejada con moderación. Es como la espada mítica encerrada en una bóveda, inigualable ante el peligro, rara vez vista y mejor no tocarla.
No dejes que el colorido caparazón te engañe. Los caracoles cono son algunas de las criaturas más venenosas del océano y vienen armados. Estos caracoles marinos que se encuentran en aguas tropicales alrededor de los arrecifes de coral usan un diente hueco como un arpón microscópico para inyectar veneno, y cuando impacta, lo hace con fuerza. Cada especie de caracol cono tiene una mezcla ligeramente diferente de toxinas, pero algunos, como el Conus geographus, llevan un veneno tan potente que puede paralizar por completo el sistema nervioso de una persona. El diente del arpón sale disparado rápidamente, casi como un dardo, y una vez que impacta, el caracol enrolla a la presa usando la misma aguja hueca, paralizando pequeños peces, gusanos u otros caracoles en segundos. Se mueven lentamente como cualquier caracol, pero su método de caza es de alta tecnología. Una sola picadura es suficiente para causar parálisis, insuficiencia respiratoria o algo peor, y no hay antídoto. Los científicos llaman al veneno conotoxina, y es tan poderoso que los investigadores lo están estudiando para utilizarlo en el desarrollo de nuevos tipos de alivio del dolor no adictivos. La concha en sí es el sueño de cualquier coleccionista, estampada, vibrante y perfecta para exhibir. Pero esa belleza esconde una de las armas biológicas más avanzadas jamás encontradas en un molusco. Se han dado casos reales de bañistas que recogieron caracoles cono sin saber que estaban manipulando y terminaron en estado crítico. Los caracoles cono no persiguen ni luchan, simplemente se sientan y esperan como un francotirador, tranquilos, silenciosos y letales. Es el tipo de criatura que te hace replantearte el verdadero peligro en el océano. Es tan pequeño que cabe en la palma de la mano. No se mueve rápido. Y no parece amenazante a menos que veas esos brillantes anillos azules que recorren su piel. Esa es la señal de alerta y más vale que la tomes en serio. El pulpo de anillos azules, que se encuentra en pozas de marea y arrecifes de coral desde Japón hasta Australia, es uno de los animales más venenosos del mar. Su mordedura libera una neurotoxina llamada tetrodotoxina, el mismo compuesto mortal que se encuentra en el pez globo. El veneno funciona bloqueando las señales nerviosas, causando parálisis muscular. En cuestión de minutos puede provocar entumecimiento, dificultad para respirar y, en los casos más extremos, parálisis total. Aquí está el truco. La mordedura suele ser indolora. A veces las personas ni siquiera saben que han sido picadas hasta que comienzan a aparecer los síntomas. Lo que hace a este pulpo tan increíble es su forma de cazar. Usa su veneno para derribar pequeños cangrejos, camarones e incluso peces, paralizándolos instantáneamente. A diferencia de muchos depredadores, no necesita fuerza ni velocidad. Simplemente agarra, muerde y espera. Sus brillantes anillos azules no son solo para aparentar, son un sistema de alerta incorporado que pulsa cuando el animal se siente amenazado. Es la versión natural de una luz de emergencia intermitente. Y sin embargo, muchos nadadores y buceadores lo confunden con una criatura inofensiva e intentan recogerlo. A pesar de todo esto, el pulpo de anillos azules no es agresivo, es tímido, se esconde en grietas y solo muestra sus anillos cuando se siente acorralado. Pero cuando ataca, les recuerda a todos que incluso la criatura más pequeña puede dar un golpe enorme. Si este fuera un personaje de Marvel, sería el que nunca viste venir hasta que fue demasiado tarde. Diminuto, misterioso y casi injustamente poderoso. Pisa una roca en aguas poco profundas y podrías encontrarte con el pez más venenoso del mundo. El pez piedra no parece un depredador. Parece, una piedra. Con un cuerpo cubierto de bultos y piel del color de las algas, se esconde perfectamente en el fondo del océano, mimetizándose con la arena, el coral y los escombros. Pero si te acercas demasiado o peor aún, lo pisas, estás en problemas. Alineando su espalda hay 13 espinas afiladas, cada una conectada a glándulas venenosas. Cuando se aplica presión, como la de un pie humano, las espinas se disparan e inyectan una poderosa toxina que causa dolor intenso e hinchazón. Algunas picaduras han provocado emergencias médicas graves. En casos raros, si no se trata, puede escalar a una situación potencialmente mortal. Lo que realmente distingue al pez piedra es lo difícil que es de detectar. Incluso los buceadores experimentados pueden pasarlo por alto. No nada buscando problemas. Acecha quieto como una piedra y acecha a pequeños peces y crustáceos con ataques ultra rápidos. Para protegerse, algunas zonas costeras han desarrollado calzado protector para los bañistas y los hospitales cercanos a los hábitats de los peces piedra suelen tener antídoto a mano. Los habitantes de zonas de alto riesgo aprenden rápidamente a arrastrar los pies en lugar de agacharse para evitar presionar cualquier objeto que pueda picar repentinamente. Los científicos aún están descifrando cómo el veneno actúa con tanta rapidez y afecta a tantos sistemas a la vez: corazón, nervios y músculos. Para una criatura tan lenta y discreta, libera un veneno que no es nada perezoso. Esta araña no teje telarañas. No espera pacientemente en un rincón. Deambula, de ahí su nombre, y trae consigo su veneno. La araña errante brasileña es uno de los arácnidos más temidos del planeta, no solo por su tamaño o agresividad, sino por lo que puede hacer con su picadura. Encontrada en América del Sur y Central, esta araña deambula por el suelo del bosque por la noche, cazando insectos, ranas e incluso pequeños roedores. No es tímida, se mantiene firme cuando se siente amenazada, levantando sus patas delanteras en una pose defensiva que es casi teatral. Y detrás de ese espectáculo se esconde uno de los venenos más potentes de cualquier araña conocida.
Su veneno contiene una neurotoxina que afecta al sistema nervioso, causando espasmos musculares, dificultad para respirar y, en algunos casos, parálisis temporal. Lo que la hace tan inusual y ampliamente discutida es un efecto secundario específico. Causa reacciones secundarias prolongadas y dolorosas en humanos adultos. Tanto es así que se ha estudiado su uso en investigaciones médicas relacionadas con el flujo sanguíneo. La araña es grande, rápida y suele esconderse en lugares como zapatos, montones de ropa e incluso cajas de plátanos, lo que le ha valido el apodo de araña bananera en algunas regiones. Pero a pesar de su temible reputación, las picaduras graves son extremadamente raras. La araña suele dar una mordedura de advertencia con poco veneno, prefiriendo huir cuando puede. Los científicos están fascinados por el funcionamiento de este veneno. Es complejo y afecta tanto al sistema nervioso como al vascular. Y si bien es peligroso, también tiene un gran potencial para futuras medicinas. Esa es la extraña dualidad de la araña errante brasileña. Aterroriza, pero también inspira. Si los villanos de las películas de superhéroes estuvieran basados en animales reales, esta araña ya tendría su propia película. La cobra real no solo parece realeza, sino que actúa como tal. Con una longitud de hasta 5,5 metros, es la serpiente venenosa más larga del mundo y uno de los depredadores más respetados del reino animal. Cuando levanta la cabeza, extiende su capucha y silba tan fuerte que hace vibrar el aire. La mayoría de las criaturas, incluidos los humanos, captan el mensaje. Retrocedan. Pero la cobra real no solo se trata de espectáculo. Su veneno contiene una poderosa neurotoxina que bloquea el sistema de comunicación del cuerpo. Los nervios dejan de funcionar, los músculos fallan y la respiración puede volverse casi imposible. Lo que hace a esta serpiente aún más peligrosa es la gran cantidad de veneno que puede inyectar. Una sola mordedura es suficiente para derribar una amenaza del tamaño de un elefante o a varios humanos adultos. A pesar de todo esto, la cobra real no quiere conflictos. Evita las zonas pobladas y pasa la mayor parte de su vida en lo profundo de los bosques, a menudo en el sudeste asiático. Su dieta es tan elitista como sugiere su nombre. Prefiere comer otras serpientes, incluidas las venenosas. Así es, esta serpiente caza serpientes. Y aquí hay un giro. Es una de las pocas serpientes que construye un nido. La hembra se enrosca alrededor de sus huevos, protegiéndolos hasta que eclosionan, mostrando un nivel de cuidado rara vez visto en reptiles. La cobra real es más que un reptil venenoso. Es un símbolo de precisión, poder y miedo primario. Los científicos continúan estudiando su veneno no solo por su peligrosidad, sino por su potencial para crear medicamentos que afectan el dolor y la función cerebral. Si la naturaleza tuviera un trono, esta criatura lo estaría protegiendo, alta, impasible y con el control absoluto. El pez globo puede parecer un personaje de dibujos animados, ojos grandes, cuerpo redondo y movimientos lentos, pero en su interior esconde una de las toxinas más letales del mundo natural, conocida como tetrodotoxina. Este veneno es tan potente que incluso una dosis menor a la de una cabeza de alfiler puede paralizar el sistema nervioso humano. Lo curioso es que, a pesar de este peligro, el pez globo se considera un manjar en algunas culturas, especialmente en Japón, donde chefs especialmente capacitados preparan el plato llamado fugu. Estos chefs se capacitan durante años solo para aprender a retirar las partes venenosas de forma segura, ya que un corte erróneo puede convertir la comida en una emergencia médica. La toxina no la produce el propio pez, sino las bacterias que viven en su interior. Y a diferencia de otras criaturas venenosas que usan sus toxinas para cazar, el pez globo depende de las suyas para defenderse. Cuando se siente amenazado, se infla formando una bola puntiaguda. Su última advertencia. No se conoce ningún antídoto para la tetrodotoxina. El tratamiento consiste en apoyar la respiración y la función cardíaca mientras el cuerpo intenta recuperarse por sí solo. Por eso, la preparación del pez globo está tan estrictamente regulada y solo chefs certificados pueden servirlo legalmente. El pez globo se encuentra en todo el mundo, principalmente en océanos tropicales y subtropicales, pero algunos incluso viven en agua dulce. Los hay de todos los tamaños, desde tan pequeños que caben en la palma de la mano hasta de casi 60 centímetros de largo. Es una criatura que desafía a la naturaleza misma, adorable, de movimientos lentos, pero secretamente armada con uno de los cócteles más letales del reino animal. Esta araña no espera a los problemas, los ataca directamente. La araña de tela en embudo de Sydney no solo es una de las arañas más venenosas del mundo, sino también una de las más audaces. Originaria de la costa este de Australia, esta araña gruesa y negra prefiere luchar en lugar de huir, y cuando muerde, lo hace en serio. Sus colmillos son lo suficientemente fuertes como para perforar uñas o incluso zapatos blandos. Pero lo más preocupante es el veneno. Contiene un compuesto que ataca directamente al sistema nervioso humano, causando síntomas como espasmos musculares, problemas respiratorios y, en algunos casos, graves
graves trastornos neurológicos y actúa rápido. En casos graves, los síntomas pueden aparecer en minutos. Lo que distingue a la araña de tela en embudo de Sydney es que su veneno afecta a los humanos con mucha más fuerza que a la mayoría de los demás animales. Los perros, gatos y aves no son tan vulnerables. Esto ha llevado a los investigadores a preguntarse, ¿por qué somos blancos tan sensibles? Algunos científicos creen que es solo una casualidad de la química, una que aún no se comprende por completo. Estas arañas viven en madrigueras, a menudo ocultas bajo rocas, hojas o restos de jardín. Durante la lluvia, a veces se aventuran a entrar en casas, garajes o cobertizos, por lo que los lugareños saben sacudir las botas y revisar los zapatos antes de ponérselos. Afortunadamente, existe un antídoto que ha tenido un éxito increíble. Desde que está disponible, no se ha confirmado ni una sola muerte, una verdadera victoria científica. Pero eso no hace que la araña sea menos aterradora cuando levanta las patas y carga con los colmillos al descubierto. Si una criatura de un videojuego de terror cobrara vida, sería esta: acorazada, rápida y diseñada para golpear con fuerza. Puede parecer algo que uno se quita de la bota, pero el escorpión acechador de la muerte es uno de los arácnidos más venenosos del planeta. Presente en las regiones desérticas del norte de África y Oriente Medio, este escorpión no crece mucho más que el dedo índice, pero su picadura contiene una toxina que puede saturar el sistema nervioso en minutos. Su veneno es una mezcla compleja de neurotoxinas que causa dolor extremo, espasmos musculares y, en personas vulnerables, graves complicaciones médicas. Lo que hace al acechador mortal tan peligroso no es solo el poder de su veneno, sino la frecuencia con la que entra en contacto con las personas. A menudo se esconde en grietas, zapatos y bajo las rocas, perfectamente camuflado por su cuerpo amarillento. A pesar de los riesgos, el veneno de este escorpión ha despertado un gran interés científico. Se están estudiando sus componentes para su uso en la investigación del cáncer y la neuroimagen, especialmente porque algunas partes del veneno pueden atacar células específicas con increíble precisión. Esta doble naturaleza, mortal y médicamente prometedora, lo convierte en uno de los arácnidos más investigados del mundo. A diferencia de los escorpiones más grandes e intimidantes, el acechador mortal se basa en la velocidad y la sorpresa. Es un experto en atropellos y fugas. Un rápido golpe con el aguijón y desaparece, dejando a la víctima luchando por procesar lo sucedido. Si fuera un personaje de un thriller de espías, sería el que porta el arma más pequeña, pero con el resultado más explosivo. El dragón de Komodo no escupe fuego, pero bien podría hacerlo. Este enorme lagarto, que mide más de 3 metros de largo y pesa más de 130 kilogramos, no solo es el reptil vivo más grande del mundo, sino uno de sus depredadores más eficientes. Presente solo en unas pocas islas indonesias, incluida Komodo, este animal ha desarrollado un estilo de caza que roza el mito. Durante años se creyó que su mordedura era mortal debido a las bacterias en su boca. Pero los investigadores han descubierto al verdadero culpable: el veneno. La mordedura del dragón de Komodo libera una mezcla de toxinas que reducen la presión arterial, diluyen la sangre y previenen la coagulación, provocando que su presa se desangre por dentro. Tras la mordedura, el animal se debilita, se marea y no puede correr lejos. Es entonces cuando el dragón avanza lentamente. No se apresura. No lo necesita. El veneno hace el trabajo duro. Este método le permite al dragón de Komodo abatir presas mucho más grandes que él, como ciervos, jabalíes e incluso búfalos de agua. Su mandíbula no está hecha para masticar, sino para desgarrar. El Komodo desgarra la carne y se traga trozos enteros, llegando a consumir hasta el 80% de su peso corporal en una sola comida. Su olfato es tan agudo que puede detectar a un animal moribundo a kilómetros de distancia. Esta criatura es prehistórica en todos los sentidos: escamas acorazadas, una lengua que se mueve como un fallo en la pantalla de un monitor y movimientos que combinan fuerza bruta con cálculo. No es solo un reptil, es un regreso a una época en la que todo era más grande, más fuerte y estaba diseñado para dominar. Con el tamaño de una uña, la medusa Irukandji no parece representar una gran amenaza, pero esta medusa transparente presente en las aguas del norte de Australia provoca una de las reacciones físicas más extrañas e intensas conocidas por la ciencia. Una condición tan abrumadora que ha recibido su propio nombre: síndrome de Irukandji. Las víctimas de una picadura a menudo no la sienten al principio, pero entre 20 y 40 minutos después comienza una oleada de síntomas: dolor en todo el cuerpo, náuseas, sudoración, taquicardia y, sobre todo, una abrumadora sensación de fatalidad. No temer la certeza psicológica de que algo terrible está a punto de suceder. No es solo pánico. Es el veneno que afecta directamente al sistema nervioso y a la química cerebral. La medusa en sí es apenas visible. Su cuerpo es casi transparente y sus tentáculos se extienden como hilos en el agua, invisibles para los nadadores. Eso es parte de lo que la hace tan peligrosa. Puede picar incluso antes de que alguien la vea. Lo que es aún más fascinante es que los científicos aún no comprenden del todo cómo el veneno produce efectos mentales y físicos tan extremos.
A diferencia del veneno de otras medusas, las toxinas de Irukandji parecen acceder a vías neurológicas que generan dolor y profundas respuestas psicológicas. A pesar de su poder, la medusa no es agresiva. Se desplaza con las corrientes oceánicas tan rápido como la espuma del mar. Pero una vez que pica, los resultados son todo menos sutiles. Si esta criatura fuera un elemento argumental en una película de ciencia ficción, sería la fuerza invisible que causa el caos sin dejar rastro. El ornitorrinco ya es uno de los animales más extraños de la Tierra. Tiene pico de pato, cola de castor, patas palmeadas y, a pesar de ser mamífero, pone huevos. Pero esto es lo que la mayoría de la gente desconoce. Es venenoso. El ornitorrinco macho tiene espolones afilados en las patas traseras que liberan un veneno tan potente que causa un dolor insoportable en los humanos. La picadura no mata, pero se ha descrito como uno de los dolores más intensos imaginables. Hinchazón que dura días, seguida de un dolor que puede persistir durante semanas. Ni siquiera los analgésicos fuertes siempre ayudan. Lo que es aún más inusual es que solo los machos producen veneno, principalmente durante la época de apareamiento. Los científicos creen que se usa para repeler rivales en lugar de cazar. El veneno contiene péptidos únicos que aún se están analizando para posibles aplicaciones médicas, como el alivio del dolor y el control de infecciones. El ornitorrinco, que solo se encuentra en Australia, pasa gran parte de su vida bajo el agua, cazando insectos y crustáceos con su sensible pico. Utiliza la electrorecepción, la capacidad de detectar pequeñas señales eléctricas para localizar presas en aguas turbias. Ningún otro mamífero hace esto. Con todas sus peculiaridades, el ornitorrinco a veces parece una broma de la naturaleza. Pero detrás de su peculiar apariencia se esconde un superviviente sofisticado y afinado, uno que casualmente esconde un arma en su pata. Si los animales fueran figuras de acción, el ornitorrinco vendría con características adicionales inesperadas. Adorable por fuera, lleno de sorpresas por dentro. Eso es todo. ¿Qué animal te asustó más? Escríbenos en los comentarios. Y no olvides ver nuestros otros videos.